¿Los músicos son levitas? No. ¿Por qué? Porque un levita es un judío descendiente de la tribu de Leví. Bueno, veamos qué nos dice la Biblia en Éxodo 1 del 1 al 4. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Oh, ahí nos está hablando del origen del pueblo de Israel. Cuando Correcto. entró a Egipto, dice que cada hijo de Israel entró con su familia. Y ahí está Leví. Entonces, de ahí es que viene Leví, levita. Entonces, yo no entiendo ahora por qué es que las personas le llaman levita a los cantantes y músicos. Yo tampoco lo entiendo porque eso se trata de una tribu que se llamaba la tribu de Leví y su principal ministerio ni siquiera era la música. Además de eso, ellos desempeñaban o tenían otras funciones, otros ministerios, y solo una pequeña porción del pueblo de Leví era que participaba de la música. Y los levitas tenían, como tú acabas de decir, diferentes funciones y fueron apartados por Dios. Eso lo encontramos en Números 8 del 5 al 26. ¿Qué nos dice ahí? También Jehová habló a Moisés, diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Wow. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, el lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí el lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas el lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Los levitas de 25 años arriba,
entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, aquí vemos entonces lo que es prácticamente la ceremonia en la cual Dios aparta a los levitas y dice, esta tribu, estos descendientes de Leví son míos. Exactamente. Y me llama mucho la atención, aquí habla de ministerio, o sea, no habla específicamente de música, sino habla de ministerio, habla de un servicio total en el tabernáculo. Incluso dice que solamente iban a servir los que tenían 30 años de edad, desde 30 hasta 50. Exactamente. Ya el que pasaba de 50 no iba a trabajar directamente en el ministerio, podía ser guardia con ellos, podía estar ahí como cuidando, no sé, pero no trabajaba directamente en el ministerio. Solo había un lazo de 30 a 50. Solamente. Bien. Entonces, vamos a profundizar ahora en lo que son las tareas que estaban asignadas a los levitas. Veamos, ¿tenía algo que aportar? Sí, que esto que vamos a leer a continuación es una forma de que las personas entiendan por qué estamos haciendo este video, para que puedan entender que cuando se habla de levita no solamente se está refiriendo a los músicos. A continuación vamos a ver las diferentes funciones que ellos tenían en el pueblo de Israel. Números capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul, y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos, y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión.
Entonces, hasta aquí hemos visto que una parte de los descendientes de los hijos de Leví, que eran los hijos de Coat, tenían una tarea específica asignada para cuando se iba a mover el tabernáculo. Fíjense que aquí no estamos hablando de música todavía. Exactamente. Entonces comenzamos con las funciones de los levitas cuando había que mover el tabernáculo. Continuemos con los siguientes versículos. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Aquí seguimos viendo cómo otra familia de la casa de Leví tiene otras funciones en específico y podemos ver qué gran responsabilidad tenían ellos, porque lo que le tocaba a ellos, si otro quería hacerlo, ¿qué pasaba con el otro que quería hacerlo? Moría. Lamentablemente. Entonces fíjense cómo estaba organizado esto, cómo cada de la familia de Leví, cada casa tenía una tarea en específico y no podía venir otro a hacerla. Exacto. Cada quien tenía su tarea en específico. Continuamos. Además habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bueno, aquí hemos visto cuáles eran las tareas en específico de los levitas para por allá en el tiempo de que ellos estaban en el desierto todavía, y era básicamente transportar el tabernáculo en esa época. Sí. Ya la cosa cambia cuando Salomón construye el templo. Entonces, como vimos también, cada familia de estas 3 familias que se daron tenía cosas en específico que hacer. Todo estaba muy bien organizado.
Fíjense que no hemos hablado de música todavía. Todavía no. Se va a hablar ahora, en la lectura que tenemos, de los deberes de los levitas en el templo. Y esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, del verso 1 en adelante. Dice: Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Me llama mucho la atención algo en ese pasaje que acabas de leer. Los levitas eran en total 38,000. 38,000. Y de esos 38,000, ¿cuántos habían para alabar a Dios específicamente con instrumentos? Solo 4,000 personas. Una minoría. Entonces, los demás eran porteros, eran gobernadores, jueces. ¿Qué más? Dice que eran 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 eran porteros, y 4,000 restantes eran para alabar a Jehová. Entonces, lo que es la música era una de las tareas de ellos, pero no era la tarea más importante. No era su especialidad en sí. ¿Podemos continuar con los demás versículos? Bien. Ahora vamos a saltar al versículo 13. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Entonces vemos otra tarea que era específicamente de los descendientes de Aarón, que era la quema del incienso. El verso 26 continúa diciendo: y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Esto es porque, como vimos anteriormente, que ellos como estaban en el desierto, andando de aquí para allá, tenían que transportarlo, pero ya que el tabernáculo estaba fijo, ya ellos no necesitaban esa función de transportar el tabernáculo. Continuamos con los versículos del 28 al 32. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Bueno, aquí vemos algunas otras de las funciones de los levitas. Por ejemplo, la purificación de las cosas sagradas. El holocausto. Y asistir todos los días a la casa de Jehová. O sea que aquí decimos que ellos no simplemente asistían cuando había servicio en el tabernáculo, sino que todos los días tenían que ir a la casa del Señor a ofrecer alabanzas. Tanto en la mañana como en la tarde. Así Correctamente, así que si usted quiere ser levita, tiene que comenzar a practicar esto. Finalmente, tenemos otro dato muy importante sobre los levitas, y es que la tribu de Leví, al ser apartada y escogida por Dios, ellos no tenían terrenalmente heredad, sino que vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso.
Deuteronomio capítulo 18, del 1 al 2, dice: Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y para finalizar, como los levitas trabajaban 100% en la obra, ¿de dónde ellos comían? Bueno, según Números capítulo 18, verso 21 dice: Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En conclusión, el ministerio de los levitas no se limitaba a la música. La música era solamente una pequeña parte de tantas cosas que ellos tenían a su cargo. Estaban los porteros, ¿qué más había? Gobernadores, jueces. Los que presentaban el holocausto. Exactamente. Los que quemaban el incienso. Los que purificaban. Las cosas santas. Entonces, si usted se va a hacer llamar levita hoy como está pasando, entonces, bueno, el que atiende, el que recibe en la puerta es un levita también, ¿verdad? Exactamente. Las personas los ancianos de la iglesia que a veces se reúnen para discutir algunos problemas son levitas, porque hacen la parte de jueces ahí. Entonces, todo el que trabaja en la obra del Señor es levita. Y eso sucede cuando nosotros malinterpretamos lo que la Biblia dice realmente, cuando nos salimos del contexto. Porque a veces queremos traer cosas que pertenecen a Israel como nación, lo queremos traer al presente, y cosas que pertenecen al viejo pacto, lo queremos traer al nuevo. Y nos mantenemos en una continua equivocación por esto. Así es. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por haber escuchado y visto nuestro video. Esperando que usted se suscriba, que active la campanita, que deje su comentario aquí debajo y que comparta este video con su tío, su abuela, su hermano, con todo el mundo, y de esta manera nos puede ayudar, y regálenos un like. Gracias.